Muy bien, buenas noches, entramos en vivo, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a los que se van conectando a este Live Educas, bienvenido y le damos las buenas noches al profesor Elkin Arango. Profe Elkin Arango, buenas noches, como es de costumbre por aquí los jueves a las 8 p.m. Viejo Nelson, compañero, buenas noches a todos. Ya vísperas, hermano, de empezar diciembre. Entonces, gracias por estar por aquí. A portas de el mes más bonito del año, ya Ajá. cerrando el año y con Mundial encima, que creo que le da un tinte un poquito más colorido, más chévere. Lástima que la selección colombiana no haya podido estar, pero bueno, ya buscaremos alguna selección que nos pueda adoptar. Le vamos dando las gracias a las personas que se van conectando en nuestro Facebook, vamos dando las gracias a las personas que se conectan a nuestro Instagram y bienvenidos a este Instagram y Facebook Live Educas. El día, profe, qué pena, voy a voltear aquí mi pantallita y en la noche de hoy vamos a hablar sobre un tema importante, como todos los que tratamos en estos lives educas. Yo creo que también con todo esto que tiene que ver con el teletrabajo, el sedentarismo, con todo lo que nos aqueja en este mundo moderno que ha venido cogiendo mucha relevancia. Entonces, en la noche de hoy estaremos hablando sobre dolor lumbar, síntomas, causas y tratamiento. Entonces, bienvenidos todos ustedes. Recuerde que puede darnos un corazoncito, darle me gusta a esta transmisión, también la puede compartir y dejarnos sus comentarios y preguntas, porque para nosotros son muy importantes y así para todos, entrenadores, educadores físicos, entrenadores personales, entrenadores deportivos, este espacio les va a convenir mucho a ustedes. Igualmente, si usted no es del gremio, simplemente le gusta hacer ejercicio físico, también se puede quedar acá esta noche con nosotros. Bueno, profe, entonces creo que ya nos corresponde entrar en materia porque hoy sí tenemos una agendita algo bien nutrida con este tema de hoy. Entonces, profe, entramos haciendo un breve repaso de lo que es la anatomía de la espalda y qué más, pues, profe, que como usted como médico nos puede ayudar con ese repaso. Entonces tenemos esta parte que es lo musculoso y ya también lo óseo. Ok, viejo Nelson. Muchachos, ve, sí, el tema de hoy, que lo vamos a ir desarrollando pues, en el transcurso de este rato, es un tema importante, es porque el dolor lumbar es un trastorno de la salud que casi todas las personas en algún momento de la vida lo van a sufrir. Ahorita contemos un poquitico más de eso. Pero lo que pasa es que el dolor lumbar es una cosa es muy compleja. Y a mí a veces me extraña que las personas, de pronto con razón también, algunas se molestan porque los médicos muchas veces no logramos saber la causa del dolor lumbar, porque es que en la columna o en la región lumbar duelen muchas cosas. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen que Nelson nos pone, ahí está, ahí quitamos todas las estructuras blandas, en esa foto que Nelson pone ahí, esa es la parte ósea nomás. Esa es toda la columna de los seres humanos. Ahí está desde la parte cervical, de las 7 vértebras cervicales, están las 12 vértebras torácicas, están las 5 lumbares, y ese de abajo que ustedes ven que se abre, que es el sacro, y las últimas que son el coxis. Querían las abuelas el huesito de la alegría. Es el huesito de la alegría, sí, total, que uno se cae ahí con frecuencia y entonces eso, algunos como los que producen como un cierto dolor que puede causar algo de risa en algunos, pero sí es el que conocen como huesito de la alegría. Y que a veces se fractura cuando uno cae, por ejemplo, cuando se cae en bicicleta o se cae de una silla, alguna cosa y cae ahí en ese sitio, a veces se fractura. Entonces mire que esa columna, la región lumbar, son 5 vértebras, ¿cierto? Que están numeradas desde la primera hasta la quinta, con una letra y un número, L1, L2, L3, L4 y L5.
Entonces hay esas 5 vértebras y que en esas vértebras, uno es inserción y generalmente es origen de unos grupos musculares. Por ejemplo, el psoas, el origen del psoas es en la parte anterior de las primeras 4 vértebras lumbares. Entonces, desde el punto de vista anatómico, esa columna tiene los cuerpos vertebrales y mire que entre cuerpo y cuerpo hay un espacio, que es lo que en una radiografía eso se ve negro, el hueso se ve blanco en la radiografía y los espacios intervertebrales se ven negros, porque ahí hay un tejido blando, que son los discos intervertebrales, que tienen una parte que es como un anillo, que es lo que llaman el anillo fibroso, y la parte central, que es el núcleo pulposo. Y esos discos, el núcleo pulposo, eso es un material como viscoso y tiene agua, ¿cierto? Y eso cuando uno va cumpliendo años, eso se va deshidratando. Y sobre todo ocurre entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra, que nosotros por habernos bajado de los árboles, cuando nos bajamos de allá, que antes andábamos colgados de los árboles, andábamos en 4 patas, pero cuando hicimos nos bajamos de allá, comenzamos a andar bípedos. El hecho de andar bípedos hace que ese disco intervertebral sufra problemas. De hecho, la mayoría de las personas que ahorita de pronto lo hablamos más largo, casi todas las personas, si tomases una radiografía o le hicieran una resonancia, así no tengan ningún síntoma, alrededor del 30, 35%, 40% puede tener alteraciones entre la quinta lumbar y la primera vértebra sacra. O sea, tiene una discopatía en ese lugar. Entonces, que tengan en cuenta que hay unos discos, hay unos cuerpos vertebrales, hay unos discos intervertebrales, y que por en medio de eso, en la foto que ustedes ven ahí lateral, hay un agujero entre cada uno de los cuerpos vertebrales en la parte posterior que cuando uno los junta, forma la médula espinal. ¿Cierto? Ojo, no confundir médula espinal con médula ósea. La médula espinal es por donde pasa los nervios pues, desde el cerebro hasta la parte inferior del cuerpo. Esos nervios pasan por ahí, por ese lugar. Entonces ahí están esos tejidos nerviosos que por unos agujeros que tienen en las partes laterales de los cuerpos vertebrales, que son los agujeros de conjunción, por ahí salen las raíces nerviosas. Y cada uno de esos cuerpos vertebrales tiene al lado y lado un agujero. Desde arriba hasta abajo hay esa cantidad de agujeros por donde salen esas raíces nerviosas. Entonces piensen que en cualquiera de esos lugares se puede producir una lesión que puede producir dolor. Y no sé, Nelson, si tenemos alguna otra foto donde esté en la parte un poquito más de los tejidos blandos. Esta o esta que ya son los más profundos. Es un poquito más profunda, pero ahí no se ve muy claro. Esos huesos, antes de que aparezcan los tejidos musculares, tienen tejidos ligamentarios. O sea, hay unas estructuras blandas que mantienen unidos y le dan estabilidad estática a los cuerpos vertebrales. Entonces hay unos ligamentos ahí también, así como la rodilla tiene ligamentos, así como los hombros tienen ligamentos, las falanges tienen ligamentos, la columna también tiene ligamentos. Ahí hay vasos sanguíneos y hay estos músculos que Nelson nos está poniendo aquí, que eso es una cantidad de músculos bastante importantes. Desde los músculos más profundos, que ahí algunos de ellos están, por ejemplo, los multífidos, ahí están los que en conjunto se conocen como erectores de columna, que esos son los más profundos de todos. Y si pones la otra, John Nelson, donde están los otros músculos, ponete esa, que hay un poquitico ya más de tejidos cubriendo, que ahí está la fascia lumbar, está el dorsal ancho, están allá arriba, en la que ya no es la parte lumbar, sino está el trapecio, todos esos músculos. Si uno quita el dorsal ancho, ahí aparece el cuadrado lumbar, que es un sitio o un músculo que se lesiona con bastante frecuencia y sobre todo ahora que tenemos tantas personas haciendo, por ejemplo, peso muerto.
veces con técnicas no adecuadas. El problema no es hacer peso muerto, el problema es la técnica con lo que hace y con las cargas con las que se hace. Y ese músculo sufre muchas lesiones por eso. Entonces miren que la columna lumbar en particular y la columna vertebral en general es un sitio anatómico que tiene muchas estructuras duras como los huesos, blandas como los ligamentos y los músculos y las fascias, y que por ahí pasa también la médula espinal y las raíces nerviosas, y cualquiera de esas estructuras puede producir dolor. Entonces, imagínense en eso, a ver qué tan fácil es detectar cuál es la causa del dolor lumbar que una persona tiene. ¿Cierto? Hay veces que hay dolores lumbares o personas con dolor lumbar donde es posible que la causa sea muy evidente, pero eso no es lo normal, ¿cierto? Eso no es lo normal. La mayoría de las veces, cuando digo la mayoría de las veces, es más del 90% de las veces, la causa del dolor lumbar no es detectable, ¿cierto? Y nos quedamos muchas veces sin saber cuál es la causa, sino que tenemos un montón de posibles causas y a alguna de ellas le podremos achacar la razón del dolor, pero que no podemos llegar a afirmar fehacientemente que la causa del dolor es esta o aquella. Entonces solamente este recorderis ahí que Nelson nos trae con estas fotos es para mostrarles que el cuerpo de los seres humanos es complejo en general y que la región lumbar es muy compleja. Entonces, y cualquiera de esas estructuras puede producir dolor. Entonces, cuando uno le dicen que tiene lumbalgia o que tiene dolor lumbar, no le están diciendo a uno casi nada, solamente le están diciendo el síntoma, ¿cierto? Es que tiene dolor en ese sitio, pero generalmente va a ser difícil que le digan cuál es la causa del dolor. ¿Cierto? Entonces eso a grandes rasgos es como para mirar esas articulaciones, que es un sitio de lesión y de problemas para la salud bastante frecuentes. Muy bien, profe, excelente. Gracias, profe, por ese breve repaso pues de anatomía, todo lo que tiene que ver con los músculos y la parte ósea de la columna vertebral. No nos cansamos de decir aquí en Educas que esto es como una mini clase. Entonces, para las personas que nos acompañan, que están con nosotros, gracias por estar acá, bueno, y acá refrescando conocimientos, obviamente, sobre anatomía y la importancia que esta tiene en nuestro quehacer. Entonces, ahora sí, profe, entramos en materia. Ya usted nos dijo que es muy difícil de identificar. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué es el dolor lumbar? Pues la definición viejo Nelson de dolor lumbar y compañeros es esa, es un dolor que está ubicado en la región lumbar, pero que eso solamente es un síntoma, ¿cierto? Ojo, no Ujú. es un signo, porque un síntoma es una cosa que un paciente o una persona dice que tiene, pero quien lo está observando no lo logra ver, ¿cierto? Por ejemplo, yo no le logro ver el dolor a alguien, sino que cuando alguien dice que tiene dolor, yo le tengo que creer, ¿cierto? Porque el dolor es una cosa que es individual, cada quien tiene una percepción del dolor distinta, los umbrales de dolor son diferentes y no existe un dolorímetro. A estas alturas del partido, donde va el avance de la ciencia y de la vida, no tenemos una manera de medir o de cuantificar el dolor. O sea, lo que tenemos son unas herramientas subjetivas de dolor y que toca trabajar con ellas y creerle a ellas. Entonces, dolor lumbar es simplemente, Nelson, compañeros, un dolor que está ubicado en la región lumbar, pero que eso no nos está diciendo la causa del dolor. Esa es la manera genérica de referirnos a ello. Entonces, por eso uno en los libros y en los artículos generalmente no encuentra dolor lumbar como término, ¿cierto? Esa básicamente no se encuentra, sino que se encuentra como dolor lumbar bajo inespecífico o dolor lumbar bajo específico. ¿Eso qué significa? El inespecífico es cuando alguien tiene ese tipo de dolor en esa localización, pero que no podemos establecer claramente la causa del dolor. Y que, como ya lo acabamos de decir, es el 90% de los casos. Y hay otro dolor, que es el dolor específico, donde yo sí le puedo decir a usted cuál es la causa del dolor. Entonces, por ejemplo, su dolor lumbar es por una hernia del núcleo pulposo.
Su dolor lumbar es producto de una fractura de un cuerpo vertebral. Su dolor lumbar es porque tiene una metástasis de un cáncer a ese lugar. Su dolor lumbar es causado por una infección, por ejemplo, tiene una tuberculosis, una cosa que se llama mal de Pot, que la infección se localiza en esos cuerpos vertebrales lumbares. Que ahí sí tenemos una causa específica del dolor. Entonces, hoy hablamos más de dolor lumbar bajo, ya inespecífico o específico, si podemos o no establecer claramente la causa de la molestia. Esa es como la definición. Pero recuerden que eso no es un diagnóstico, sino que eso es un síntoma. Exacto, profe. Entonces, bien. Entonces aquí, recuerden que siempre en estos lives educas, siempre tratamos de traerles a usted la mejor información, obviamente basada en la evidencia. Entonces estamos haciendo, profe, así como un desglose del tema y ahorita usted se viene con lo duro. Entonces usted no se nos vaya, entrenador, entrenadora, no se nos vaya que ahorita vamos a tener evidencia relacionada con este tema y el ejercicio físico. Profe, causas comunes de dolor lumbar. Ya usted habló ahorita del famoso peso muerto, que uno ve que ya es un ejercicio pues de esos que no puede faltar en la rutina, sobre todo de las mujeres, para trabajar el glúteo. Hay voces a favor, hay voces en contra. Entonces, profe, causas, ¿y será que el peso muerto está en una de esas? Y es el compañero, vea, lo que pasa es que hablar de causas, generalmente en dolor, como les decía, en dolor lumbar no es fácil hablar de las causas. Entonces, en muchas cosas en medicina se trabaja mucho con una cosa que llaman factores de riesgo. Ya lo hemos hablado en algunas otras momentos. Recuerden que un factor de riesgo es cualquier característica que aumenta la posibilidad de que un evento ocurra. O sea, ¿qué cosas hacemos nosotros en la vida cotidiana que favorecen la aparición de dolor lumbar? ¿Cierto? Entonces, los factores de riesgo, digamos, como los más importantes. Hay un factor de riesgo que es tener obesidad. Ser obeso es un factor de riesgo conocido para desarrollar dolor lumbar. Dentro de muchas cosas, fuera de la carga solamente mecánica que la región lumbar tiene cuando alguien es obeso, es generalmente el aumento de la cantidad de masa grasa abdominal que aumenta la curvatura anterior de la columna lumbar, ¿cierto? Aumenta la lordosis lumbar. Y el aumento de esa curvatura sola puede ser causa de dolor lumbar. Entonces, ser obeso y tener obesidad abdominal son factores de riesgo conocidos para desarrollar dolor lumbar. Y también el embarazo, ¿cierto? Que es algo parecido a ello, que es por la carga mecánica y también por el aumento de esa curvatura en ese lugar. La segunda factor de riesgo es tener trabajos o actividades sedentarias donde el cuerpo se mantiene en posiciones fijas durante periodos largos. Algo parecido a lo que hacemos hoy en los trabajos de oficina, que las personas están sentadas durante periodos largos, están sentados 3, 4, 8, incluso uno encuentra gente que está 10 o 12 horas sentadas, haciendo lo mismo en la misma posición durante todo ese tiempo, ¿cierto? Y el estar en esas posiciones hace que los músculos se mantengan contraídos durante esos periodos largos que acabamos de decir. Eso produce disminución de la irrigación sanguínea de los músculos y eso libera algunas sustancias que producen dolor y son causas de dolor lumbar, ¿cierto? Entonces, el músculo al final termina defendiéndose, haciendo espasmos, valga la redundancia, espasmos musculares. Entonces, los trabajos sedentarios, posiciones fijas durante periodos largos son causas de ello. Y si a eso le agregamos la mala postura, el riesgo se incrementa más. Porque una cosa es yo permanecer en una posición fija durante un periodo largo, pero en una adecuada posición, y otra cosa es yo estar durante el mismo periodo largo en una posición inadecuada. Ustedes ven que nosotros generalmente nos sentamos o con la columna tirada hacia adelante o con la columna tirada hacia atrás. Y que en la silla la región lumbar o la región glútea no está tocando la parte de atrás de la silla, sino que nosotros dejamos un espacio entre la región lumbar y la silla, y lo que está apoyado es la región torácica. Y cuando tomamos esa posición, o tiramos el cuerpo hacia adelante, que es la otra, el músculo se contrae y puede hacer espasmos y a la final termina produciendo dolor lumbar.
Entonces, ese es otro factor de riesgo importante. El otro es ser sedentario. Y ustedes saben que el sedentarismo en Colombia y en el mundo está aumentando. Hoy tenemos más personas sedentarias, tanto en términos absolutos como en términos relativos que en el pasado. A pesar de que sabemos los beneficios del ejercicio, todo el mundo los ha hablado, todo el mundo los ha dicho, se difuminan por todas partes, se difunden por todos lados, pero a pesar de eso, hoy tenemos gente, cada vez gente más sedentaria. Entonces, ser sedentario es un factor de riesgo también. Los otros factores de riesgo son, por ejemplo, el estrés, el vivir en sociedades estresantes o tener personalidad ansiosa, también son un factor de riesgo para desarrollar dolor lumbar. Y lo otro son algunas, ya por causas específicas, que son la edad. A mayor edad puede haber mayor riesgo. Por ejemplo, tener osteoporosis puede ser una causa de dolor lumbar cuando un hueso se aplasta por un trauma mínimo, entonces puede causar dolor lumbar. Y tener una predisposición o un daño, que generalmente eso es congénito, cuando hay un daño en el disco, en el anillo fibroso de los discos vertebrales, que pueden producir, se puede romper durante una actividad, un ejercicio inadecuadamente hecho, se rompe y genera una hernia del núcleo pulposo, entonces también es un factor de riesgo para eso. Y hablando de Nelson específicamente del ejercicio, aunque el ejercicio es un factor protector, algunos ejercicios, y más que los ejercicios es la técnica inadecuada y las cargas inadecuadas, se convierten en un factor de riesgo. Por ejemplo, el que dijiste, el peso muerto como tal no es el riesgo, el factor de riesgo no es el ejercicio. El factor de riesgo es la sobrecarga desmedida o la carga desmedida en la que muchos trabajan y la mala técnica de ejecución del ejercicio. Esos sí son factores de riesgo. Y uno los ve muy frecuentemente. Las personas, por ejemplo, que trabajan CrossFit, uno con mucha frecuencia los ve lesionados y los ve lesionados en la región lumbar. Y hacen, por ejemplo, espasmos importantes del cuadrado lumbar, de los músculos erectores de la columna. Y algunos, por las cargas inadecuadas que hacen, o por la hiperflexión del tronco que hacen en ese tipo de movimientos, si tienen la predisposición y el anillo fibroso está ya dañado, cuando uno hace la hiperflexión del tronco, literal los discos quedan comprimidos y el anillo fibroso se puede herniar. Entonces, más vio Nelson que el ejercicio es la forma en que el ejercicio se hace, o sea, la técnica, y lo otro es el aumento o el manejo inadecuado de las cargas, que desafortunadamente, yo sé que ustedes no se enojan conmigo, no manejamos adecuadamente las cargas del trabajo de fuerza en Colombia y en Medellín, ¿cierto? Eso no se hace bien, porque cada quien maneja las cargas como le va apareciendo y generalmente lo hace buscando quedar bien con el cliente. Entonces, es más eso, dijo Nelson, el factor de riesgo más que el ejercicio como tal. El famoso no pain, no gain. Sí, ese Nelson, esa freita nos ha hecho muchos daños, muchos. Y a pesar de todo, uno todavía incluso ve profesionales del área que trabajan con personas que siguen manteniendo ese tipo de frase y es el caballo de batalla que tienen. Y no es cierto. Eso probablemente aplica para el deporte, pero en actividad física para la salud no aplica. Para el deporte sí. Porque insisto que si usted quiere ganarle a un keniata una carrera de 42 kilómetros, una maratón, usted tiene que estar dispuesto a ir a sufrir con él, ir a que le duela. O si usted quiere subir con Pogacar una de las montañas altas del Tour de Francia o de cualquiera de las grandes carreras del circuito de ciclismo mundial, tiene que estar dispuesto a ir a sufrir con él. Eso es distinto a la actividad física para la salud. Entonces eso nos ha hecho mucho daño, viejo Nelson, y sigue haciendo muchos daños, y me da la impresión de que va a seguir haciendo muchos daños. Totalmente, profe. Bueno, entrenador, entrenadora, usted que nos acompaña también en nuestra transmisión por Instagram y Facebook. Esperamos, bueno, profe, que hayan tomado nota
sobre estos factores de riesgo. Recuerde, obesidad, embarazo, trabajo sedentario, el mismo sedentarismo, el estrés por ansiedad, la edad, osteoporosis, daño congénito, ejercicio, la técnica de los ejercicios. Y es muy importante, profe, yo diría que esto lo tengamos en cuenta al momento de trabajar con las personas y recetarle ciertos ejercicios, porque al inicio preguntaba por el peso muerto porque es que ya prácticamente eso es un ejercicio infaltable en los días de pierna, sobre todo de las mujeres. Ese ya es un ejercicio prácticamente que obligado. Y las altas cargas y la mala técnica, lamentablemente todavía se ven, profe. Bueno, profe, ya pasamos a otra pregunta. Ya estamos eh, en esta ronda de preguntas, ya para entrar con el análisis pues del estudio que usted nos trae. Ya usted nos dice que síntomas los hay, pero que son muy difíciles de identificar. ¿Cuáles serían pues como los más relevantes? Antes de pasar, viejo Nelson, que me faltaban unas dos cositas por decir de las causas, es que acuerden que esos son los factores de riesgo, pero causas de dolor lumbar hay varias. Uh -huh. Por ejemplo, el cáncer es una causa de dolor lumbar. ¿Por qué el cáncer? Porque hay cáncer que hacen metástasis, es decir, que el cáncer, por ejemplo, el cáncer de próstata en los hombres, uno de los sitios donde ese cáncer hace metástasis es a la columna lumbar. Entonces, muchas veces la primera manifestación de un cáncer de próstata es dolor lumbar. Entonces, el cáncer es una causa de dolor lumbar. Las infecciones, bien sea infecciones por bacterias, y infecciones por un bicho que se llama tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis, que es lo que llama como mal de Pot, que la mayoría de la gente conoce la tuberculosis como una infección pulmonar, pero hay infecciones por tuberculosis que no son pulmonares. Las hay cerebrales, las hay y las hay óseas. Y cuando es ósea, un sitio muy frecuentemente afectado es la columna lumbar, es lo que se conoce como mal de Pot. Entonces, las infecciones. Lo otro son las fracturas patológicas o no. Una fractura traumática en un accidente de moto, una fractura o una herida por arma de fuego, que son fracturas no patológicas, o las patológicas que son causadas por osteoporosis. Un aplastamiento de una vértebra lumbar es causante de dolor. Entonces, cualquiera de esas causas, y la otra que es la hernia del núcleo pulposo, que es, digamos, las que más conocemos, que ya son como causas específicas. Entonces, ya hablando, viejo Nelson, de los síntomas, sí, compañeros, los síntomas de dolor lumbar, el dolor rey valga la redundancia, es el dolor. ¿Y dolor dónde? Localizado en la región lumbar, que muchos lo refieren en la región central lumbar, o sea, donde están los huesos, donde están los cuerpos vertebrales, sobre todo las apófisis espinosas, que es la parte de atrás que uno toca, o duelen los músculos paravertebrales, esos que conocemos como erectores de columna, o puede doler el músculo cuadrado lumbar. Entonces puede doler el hueso o las articulaciones de los huesos, o puede doler los músculos alrededor. Y casi todas las personas que tienen dolor lumbar agudo o crónico generalmente tienen espasmo muscular. Y los espasmos musculares producen dolor. Entonces digamos que el síntoma más importante es el dolor. Y ese dolor puede ser desde dolores muy leves hasta dolores francamente incapacitantes. ¿Qué es un dolor leve? En una escala de 1 a 10, es un dolor calificado como 1, 2, incluso 3. Un dolor severo puede ser clasificado como 6, 7, 8. Algunos pueden decir que tienen dolores de 9, incluso de 10. Entonces, es evaluar con una escala la percepción de dolor que alguien tiene. Y ojo, no se pongan a discutir con nadie la percepción de dolor que él tiene, porque no hay manera de demostrar que está diciendo la verdad o mentiras. Entonces es mejor creerles. Entonces el dolor es el síntoma más importante de ello. Lo otro que pasa con el dolor lumbar es la reducción de la funcionalidad. Los individuos que tienen dolor lumbar o lumbalgia tienen reducción de su capacidad física, y si es un deportista, de su capacidad deportiva, entonces se reduce la capacidad funcional. Y en algunas personas, de acuerdo a la causa del dolor,
el dolor se puede irradiar. ¿Qué significa irradiar? Que el dolor se origina en la región lumbar, pero ese dolor, cuando hay una irritación de una raíz nerviosa, se puede ir hacia otras partes. Algo parecido a lo que la gente conoce como ciática, que el dolor está dado arriba en la región lumbar, entre la cuarta y la quinta de la lumbar, entre la quinta de la lumbar y la primera saca, que son los más frecuentes. Ahí se origina el dolor y el dolor se puede irradiar hasta el primer dedo de uno de los pies. Entonces, a veces hay dolor que es irradiado y se puede irradiar a la región glútea, se puede irradiar a la región lateral o anterior de los muslos, a la región de las piernas o a los pies o incluso los dedos, como acabamos de decir. Entonces hay disminución de eso. Y también pueden estar alterados los reflejos. ¿Cierto? Ojo, no el reflejo de los que los comentaristas y los jugadores de fútbol, comentaristas que en Colombia dicen que cuando un arquero tapa un penalti, eso es puro reflejo. Eso no es un reflejo. Cuando un arquero tapa un penal, eso es capacidad de reacción, eso no es un acto reflejo. Los actos reflejos generalmente son para protegerlo a uno, entonces son de retirada. Entonces, cuando a uno lo golpean, por ejemplo, no sé si a usted les ha pasado que los golpean en el tendón rotuliano y la rodilla hace una extensión involuntaria. Eso es un acto reflejo. Entonces, cuando alguien tiene dolor lumbar y hay una compresión de un nervio, de una raíz nerviosa, hay una reducción de los reflejos osteotendinosos. Entonces, vio Nelson, esos digamos que son como los más frecuentes y que cuando el dolor se prolonga en el tiempo, pueden haber trastornos del estado de ánimo. Entonces puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber alteraciones del sueño y eso causa mucha incapacidad. El dolor lumbar es de los trastornos de la salud que más incapacidad produce en el mundo y que más costos generan para los sistemas de salud. Esos son como los más frecuentes, Nelson y compañeros. Listo, profe, muy bien. Entonces, ¿qué le parece, profe, si ya entramos en materia con este tema y ya a través del material que usted nos va a presentar, le damos respuesta a esta pregunta? ¿Puede el ejercicio ayudarnos a tratar el dolor lumbar? Entonces, Esa profe, es una buena permítame pregunta. acá. Ajá. Y aquí está lo que siempre en estos lives educas les traemos a todos ustedes. Yo me sumo ahí también, porque yo también aquí aprendo y es la evidencia que nos trae el profe Elkin Arango. Entonces, profe, efectos del ejercicio, el entrenamiento en casa en pacientes con dolor no específico de la espalda bajo una revisión sistemática y metaanálisis. Adelante, profe. Sí, vio Nelson, pero lo que pasa es que el tratamiento de las personas con dolor lumbar tampoco es fácil. ¿Cierto? Muchas veces las personas piensan que hay una varita mágica para desaparecer los síntomas y los dolores rápidamente. Y cuando se trata de dolor agudo, dolor lumbar agudo, eso hay veces ocurre, porque la mayoría de las personas que tienen dolor lumbar agudo, ese dolor lumbar es autolimitado. ¿Qué digo autolimitado? Es que va a aparecer un dolor, puede ser intenso, va a causar una disminución de la funcionalidad, pero seguramente si uno tiene paciencia, el dolor en las próximas días, no más de 10 o 12 días, generalmente el dolor desaparece o se autolimita. Eso ocurre en muchos pacientes. El problema del dolor lumbar es que el dolor lumbar tiende a recurrir. Recurrir es que vuelve a aparecer. Si a usted ya le dio un primer episodio, es muy posible que le vuelva a dar otro próximamente. Y eso más o menos ocurre entre el 20 y 25%, y algunos que hablan que hasta el 30-35% de las personas que hacen un episodio lumbar, eso lumbar vuelve a ocurrir. Y un porcentaje importante de ellos, que en algunas series habla hasta del 40%, el dolor lumbar se cronifica, o sea, permanece en el tiempo. Y casi todos los autores están de acuerdo en que un dolor lumbar se llama crónico cuando ha permanecido durante 12 semanas o más, o sea, 3 meses o más. Y hay muchas personas con dolor lumbar de ese tipo, sobre todo los que han sido intervenidos quirúrgicamente en la columna lumbar, por alguna razón. Terminan con dolor lumbar, un porcentaje muy alto de ellos. Entonces el tratamiento no es fácil. ¿Hay muchos analgésicos? Sí, hay muchos analgésicos.
Efectivos, muy poco. Lo que llamamos antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, el piroxicam, todas esas chichas, esos medicamentos son buenos y tienen un buen efecto, sobre todo en la gente que tiene dolor lumbar agudo. Y se debe utilizar durante periodos cortos de tiempo, porque los antiinflamatorios no esteroideos, a pesar de que son efectivos, tienen riesgo de producir complicaciones importantes, sobre todo gastrointestinales. Pueden producir hemorragias intestinales, pueden producir úlceras gástricas, pueden producir vasoespasmo de las arterias renales, entonces puede producir falla renal, pueden aumentar la presión arterial y algunos de los antiinflamatorios pueden producir problemas cardíacos. Eso se los digo ¿por qué? Porque hay muchas personas automedicándose y hay muchos compañeros de ustedes y otras profesiones que mandan medicamentos. ¿Cierto? Acuérdense que si usted va a mandar un medicamento, se va a hacer cargo no solamente de los beneficios, sino que se va a hacer cargo de los efectos adversos que produce. Entonces, si usted le va a mandar a alguien que tome naproxeno y ese alguien hace una hemorragia del tracto digestivo o una hemorragia gástrica, usted se debe hacer cargo también de la hemorragia. ¿Cierto? Pero generalmente eso no ocurre. Entonces, como los tratamientos, y por ejemplo, el acetaminofén prácticamente no sirve para eso, para este tipo de dolor, para personas que tienen este problema. Se sigue utilizando, sí se sigue utilizando, pero para dolor lumbar el acetaminofén no tiene muchos beneficios. Comparado con placebo, no fue superior a placebo el utilizar acetaminofén. La fisioterapia, por ejemplo, que tiene unos beneficios establecidos. Uno, no tenemos muchas, me imagino que a usted les ha tocado asistir a un servicio de fisioterapia en Colombia, el que es ofrecido por las EPS, no estoy hablando de los servicios particulares, sino los que ofrecen las EPS, no son de buena calidad. Y no son de buena calidad no porque no hayan buenos profesionales allí, sino porque el servicio no es adecuado. Las fisioterapias no son oportunas. La frecuencia de la fisioterapia no se hace en el momento, en la cantidad que se deben hacer. Entonces usted puede crecer una fisioterapia 15 o 20 días después de que el problema empezó, si le va bien, y las 10 fisioterapias que le manden, o las 5 que le manden, o las 15 que le mandan una fisioterapia, una hoy, otra dentro de 15 días, dos dentro de 8 días, dos dentro de 3 meses. Si usted se puede demorar para hacer 10 fisioterapias, se puede demorar 2 meses o 3 haciéndolas. Y la otra cosa es que usted va a un servicio de fisioterapia y lo atiende un profesional de la fisioterapia con 5, 6 o 10 pacientes más. O sea que a ese profesional le va a quedar muy difícil encargarse de usted para que usted haga la recuperación en forma adecuada. Entonces no tenemos un acceso muy adecuado al ejercicio de fisioterapia guiado por un profesional. Entonces este metaanálisis lo que quería era evaluar si el ejercicio en la casa, ojo, no estamos hablando de ejercicio como fisioterapia, sino el ejercicio, y hecho en la casa, tiene alguna efectividad para mejorar a las personas que tienen dolor lumbar bajo o lumbar de la espalda baja, no específico. Eso es lo que quería este metaanálisis. Este es un metaanálisis que fue publicado el año pasado, este es de 2021, está publicado en esta revista que ustedes ven ahí. Yo no sé si se ve bien, yo no lo veo muy bien. No sé si de pronto lo puedes aclarar un poquito, pero fue publicado en el Esta de 2021. acá, Environmental Research and Public Health. Exactamente, don Nelson. Entonces, este metaanálisis que fue publicado en el 2021, él quiso responder esa pregunta. Si el ejercicio en el hogar, hecho en la casa, servía o tenía utilidad para mejorar a las personas que tenían dolor lumbar, para mejorarles el dolor y para mejorar la funcionalidad, ¿cierto? Que es una de las cosas que se afecta cuando uno tiene dolor lumbar. Y ellos en este estudio lo que buscaron fue ensayos clínicos con asignación aleatoria. Eso fue lo que ellos buscaron. O sea, no buscaron ni estudios de cohortes, ni de casos y controles, ni estudios, series de casos, nada. Fueron puros ensayos clínicos los que ellos buscaron. Bájate, Nelson, por favor, hasta la página 4, donde hay un cuadrito ahí de los estudios que ellos buscaron. Ese sería Nelson. Entonces miren que ahí están las búsquedas que ellos hicieron.
buscaron en esas bases de datos, que son las bases de datos, digamos, más importantes que hay en el mundo, que son PubMed, donde está la literatura indexada, generalmente la americana. Está Cochrane, que es donde hay metaanálisis, es el sitio o el instituto en el mundo donde más metaanálisis se hacen. Ellos no se dedican sino a hacer eso. Está Science Direct y está Embase. Que Embase está la literatura científica, médica o biomédica, generalmente la europea y parte de Asia está ahí. Entonces uno ahí encuentra fácilmente el 90-95% de los artículos indexados publicados en el mundo. Están ahí. Entonces ellos encontraron 33 estudios que de alguna manera cumplían con los requisitos que ellos pusieron. 33 estudios. 10 de esos estudios evaluaron el ejercicio en el hogar y 23 de los estudios fueron ejercicio en el hogar o en otros sitios. En otros sitios son centros médicos o centros de rehabilitación, ese tipo de cosas. Entonces mire que hay 33 estudios. O sea que hay gente que se ha puesto a buscar y se ha puesto a estudiar sobre ese tema. Bájate, viejo Nelson, hazme el favor, por allí hasta la página 9. La página 9, es ahí, viejo Nelson, es. Que eso es muy importante que ustedes lo vayan conociendo, que son la calidad de los estudios que tenemos para responder esa pregunta. Y mire que lo que está, eso es como, veo Nelson, me recorregís que yo soy daltónico, mi hermano, lo que está verde. Ah, eso de acá los tres primeros. Eso que está verde, todo lo que ustedes ven verde es que tiene un bajo riesgo de sesgos. Lo que esté amarillo es que el riesgo de sesgos es dudoso. Y lo que está rojo es que hay un alto riesgo de sesgos. Y los estudios que trabajan con ejercicio tienen una gran dificultad y es que es muy difícil cegar o enmascarar a los pacientes y a las personas que realizan o ejecutan la intervención. Es muy difícil cegarlos. Distinto a cuando se hace con un medicamento que yo le puedo dar, Nelson, por ejemplo, yo le puedo decir a Nelson, vaya, aplíquele esta sustancia a las personas y Nelson no sabe en esa jeringa que va o en esa pastilla que va, porque yo no la marco, si yo no le coloco nada raro, sino que le coloco simplemente unos colores y le doy una cajita con un número y ese número corresponde a cierta persona. Cuando se trata de ejercicios, no, eso no es fácil de hacer. Pero eso no quita el riesgo de sesgos. O sea que aquí no se pudieron cegar ni a los pacientes, ni se pudieron cegar a los que realizan las intervenciones. O sea que estos estudios tienen un riesgo de sesgos que es grande en cuanto a eso. Y bájate, viejo Nelson, hasta la página 11, que hay un cuadrito que creo que nos muestra casi todo muy, muy bacano. Este, viejo Nelson. Entonces, mire que ese cuadro, ahí están resumidos todos los metaanálisis, que es distinto a los que hemos visto en otros momentos. Que se los deja tener son otro poquito para que hasta la página 12. Un momentico. Está ahí. Mire que ahí están, los metaanálisis están todos hechos así como están. De ahí para abajo uno encuentra los metaanálisis de todos. Pero en este cuadrito arriba está el resumen, que es el que yo quiero que ustedes se los lleven, que hay cosas que son interesantes y que a ustedes les pueden servir para su práctica profesional. Entonces, cada uno de estos está el resumen del metaanálisis. ¿De acuerdo? Acuerden que un metaanálisis es una estrategia matemática para combinar los resultados de diversas investigaciones hechas en diversas partes del mundo con grupos de pacientes probablemente distintos. Y que lo que hace es aumentar el tamaño de las muestras, o sea, que haya más gente en las investigaciones y que el resultado sea más creíble, ¿cierto? Que se acerque más a la verdad posible. Entonces, mire que ahí están en ese cuadrito, está arriba está el síntoma o el resultado que queremos evaluar, en este caso dolor, y más abajo está la limitación funcional. Y hay algunos resultados de acuerdo a algunas variables. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver que el ejercicio se haga en el hogar, o sea, en la casa de los pacientes, o que se haga en un centro de salud más el hogar, o sea, que sea un sitio como combinado? Estos resultados se evaluaron con una cosa que se llama tamaño del efecto.
¿cierto? Acuerden que el tamaño del efecto, que lo hemos visto en otros momentos, nos dice qué tan grande es la magnitud del cambio en la mejoría del dolor, en este caso. Cuando ese tamaño del efecto es entre 0.2 y 0.5, es un tamaño del efecto bajo. Cuando es de 0.51 a 0.79 o 0.8, es un tamaño del efecto moderado. Y cuando está más arriba de 0.8, es un tamaño del efecto grande. ¿Cierto? Tengan eso en la cabeza porque los resultados están mostrados en esos términos. Entonces, mire que cuando se mira en la mejoría del dolor con las personas que hicieron ejercicio, con gente que tiene dolor lumbar inespecífico, ¿cierto? O sea, que no se puede determinar la causa del dolor. Y el ejercicio fue hecho en el hogar. 13 estudios de los 33 que teníamos estudiaron ese desenlace. Y miren que el tamaño del efecto fue negativo. Negativo es que el dolor se redujo. Cuando el valor es negativo es porque estuvo a favor de la intervención. O sea, el ejercicio hecho en el hogar disminuyó el dolor en una magnitud de 0.97. ¿Cierto? Ojo, hecho en el hogar. Es para que piensen si a la gente hay que mandarla que haga el ejercicio a la EPS o no. Y mire que el ejercicio hecho en un centro de salud más el hogar, el tamaño del efecto fue 0.85. O sea, ambos, el ejercicio hecho en el hogar o el ejercicio hecho en un centro de salud más el hogar, tienen un tamaño del efecto grande. O sea, es mayor de 0.8. Pero si uno mira la magnitud, es ligeramente más alta en el hogar. O sea que paga desde esa óptica, desde este metaanálisis, explorar entre nosotros si ese ejercicio en el hogar puede ser útil para la gente que tiene dolor lumbar, que tenemos mucha gente que tiene dolor lumbar y que no recibe el tratamiento adecuado por lo que les dije ahorita. Lo otro es si el ejercicio debe ser supervisado, la gente lo puede hacer solo. ¿Cierto? Entonces ahí está, totalmente supervisado. O sea, hay alguien, hay un profesional que lo está supervisando. Ese profesional puede ser un fisioterapeuta, ese profesional puede ser un entrenador personal, ese profesional puede ser un licenciado en educación física, ¿cierto? Es simplemente que alguien lo supervise haciendo ese trabajo. Eso sí que sepa hacer el trabajo. Miren, cuando está totalmente supervisado, el tamaño del efecto es menos 1.19. O sea, un tamaño del efecto grande. Y estaba bastante alejadito del 0.8. Cuando es parcialmente supervisado, o sea que hace unas sesiones solo y hace unas sesiones acompañado, el tamaño del efecto baja a 0.71. Y cuando se hace no supervisado, es de menos 0.93. O sea que si uno tiene a una persona y usted la supervisa, seguramente le va a ir bien con ese ejercicio para mejorar el dolor lumbar. Y si usted no lo hace supervisado y ese individuo recibe una educación adecuada de cómo debe ejecutar el ejercicio, también le va bastante bien. 0.93. Ambas modalidades tienen un tamaño del efecto grande. En cambio, que es parcialmente supervisado, aunque les va bien, el tamaño del efecto es moderado, le va mejor a cuando es completamente supervisado o cuando no está supervisado. O sea que mire que también estamos a favor, por lo menos la magnitud del efecto es más alto cuando es supervisado, completamente supervisado. O sea, siempre hay alguien acompañando a esa persona cuando está ejecutando el ejercicio. Lo otro es si el ejercicio debe ser personalizado o no. ¿Cierto? ¿Recuerdan que ustedes hemos dicho de que el ejercicio tiene que ser individualizado, que hacer tratamientos con protocolos probablemente no son tan buenos o estandarizados no son tan buenos? Pues este metaanálisis de alguna manera derroca eso o tumba esa creencia. Porque miren que cuando el ejercicio es individualizado, el tamaño del efecto es grande, menos 1, ¿cierto? Mayor que menos 0.8. Cuando el ejercicio es parcialmente individualizado, es menos 0.67.
O sea que el tamaño del efecto es moderado, también sirve. Y cuando el ejercicio es estandarizado, el tamaño del efecto es 0,95, menos 0,95. O sea que tanto el ejercicio individualizado como el ejercicio estandarizado, o sea que usted monta un protocolo y a los pacientes les aplica ese protocolo, el, el, la mejoría del dolor en ambos es de un tamaño del efecto grande, ambos. O sea que eso de alguna manera nos desvirtúa esa cosa de que el ejercicio tiene que ser individualizado. Porque mire que los resultados son bastante parecidos en ambos. Entonces, en cuanto al dolor, y miren en cuanto a la mejoría de la funcionalidad, o sea, la limitación funcional que los pacientes con dolor lumbar tienen. Miren que cuando se hace en el hogar, tamaño del efecto 0,75, moderado. Si es en el hogar o en un centro de salud, 0,70, también moderado, muy parecido el tamaño del efecto. Ya cuando hablamos de la supervisión, totalmente supervisado, 0,76, parcialmente supervisado, 0,76, igual, y no supervisado es 0,60. Pero en todos estos, miren que el tamaño del efecto es un tamaño del efecto moderado. Pero a los no supervisados les va ligeramente menos bien. Listo, probablemente esta diferencia entre estos dos no sea clínicamente importante. Y lo otro en cuanto a la personalización del ejercicio, miren que cuando está individualizado, el tamaño del efecto fue menos 0,32. Aquí tenemos una dificultad, es que apenas teníamos 2 estudios que evaluaron eso. O sea, la muestra fue muy pequeña. Pero ese intervalo de confianza, mire que toca este cero, o sea, este valor no es estadísticamente significativo. O sea, el tratamiento cuando es personalizado para mejorar la funcionalidad no funciona tan bien. Cuando es parcialmente individualizado, tamaño del efecto de 0,45, que es un tamaño del efecto bajo. Y cuando es estandarizado, mire que el tamaño del efecto es menos 0,96, o sea, es un tamaño del efecto grande. O sea que parece que para mejorar la funcionalidad, valga la redundancia, funcionan mejor los ejercicios protocolizados. O sea, cuando se trabaja con un protocolo, más que individualizando ese tipo de prácticas. Entonces yo creo que esto, si uno lo utiliza adecuadamente, probablemente va a tener unos beneficios adecuados para las personas. ¿Por qué? Porque hoy no sabemos cuál tipo de ejercicio es mejor. Hoy no sabemos eso. Hoy no sabemos si es mejor el ejercicio aeróbico comparado con el ejercicio de fuerza. No sabemos. No sabemos si es mejor el ejercicio combinado, fuerza más ejercicio aeróbico. No sabemos si es mejor fuerza aeróbico más ejercicios de estiramiento. No sabemos si es mejor todo eso más ejercicios neuromusculares, los que tienen que tener con el trabajo de la propiocepción. No sabemos cuál es el mejor protocolo. Eso no lo sabemos. Por ejemplo, hay estudios que muestran, y hay metaanálisis para eso, que caminar mejora el dolor lumbar. Solamente caminar mejora el dolor lumbar. Hay otros metaanálisis que muestran que solamente hacer estiramiento de las estructuras de la cadena cinética media, de la cadena cinética inferior, y en la media, sobre todo, hacer estiramiento de la región pélvica y de la región lumbar, mejoran el dolor. Solamente estirar. Hay otros estudios que muestran, y hay metaanálisis también para eso, que muestran que el ejercicio, que el yoga mejora el dolor lumbar, pero sobre todo mejora la funcionalidad. ¿Qué les quiero decir con eso? Es que no sabemos cuál es ejercicio, ni en cuál dosis es mejor para mejorar el dolor lumbar y la funcionalidad en las personas. Eso hoy no lo sabemos, ¿cierto? Así que por eso también sigue extrañando mucho, que sigue habiendo mucho mago por ahí que dice que este es el mejor ejercicio para mejorar el dolor lumbar, que este es el mejor ejercicio para la lumbalgia, que este es el mejor ejercicio para nosotros. Pues nosotros andamos inundados de un montón de gente que tiene los mejores ejercicios para cada cosa. Y cuando uno va y busca las evidencias, yo realmente no sé de dónde sacan eso. Porque esto es la evidencia que hay. Y para yo poder decir que algo es mejor que algo,
yo debo tener una evidencia de eso, o debo tener unos datos que corroboren lo que estoy diciendo. A no ser que vos estés hablando desde tu percepción y desde lo que vos crees, que eso ya es otro cuento, ¿cierto? Cuando alguien habla desde la evidencia y alguien habla desde la creencia, casi que esa conversación está rota porque no están hablando desde la misma óptica. Entonces tengan en cuenta esos resultados, porque eso creo que debería poner en el radar de muchas personas el tratar a las personas con dolor lumbar con ejercicio hecho en el lugar, ojalá supervisado y ojalá mediante un protocolo. ¿Cierto? ¿Cuál protocolo? No, hay que definir el protocolo, pero que trabaje con ese protocolo. Y seguramente esas personas van a tener mejoría en la funcionalidad y van a tener mejoría del dolor lumbar. ¿Cierto? Y eso aplica tanto para gente que tiene dolor lumbar agudo, aunque hay menos evidencias, pero sobre todo para la gente que tiene dolor lumbar crónico, y ojo, es dolor lumbar crónico de causa no específica, o sea, no sabemos cuál es la causa del dolor lumbar. Estos datos no aplican para personas que tienen hernia del núcleo pulposo, no aplica para gente que tiene dolor lumbar secundario a una infección, no aplica para gente que tiene una metástasis de cáncer, para los que tienen un aplastamiento de una vértebra lumbar o para los que tienen una fractura traumática en la columna vertebral, ¿cierto? Para ellos no aplica. Es para la gente que tiene dolor lumbar de causa no específica. Entonces eso, viejo Nelson, y compañeros, era como lo que les queríamos mostrar de esto. Ahí está pues como el estudio, y si alguno de ustedes lo quiere tener, nosotros los mandamos para que ustedes le peguen una leidita. Ahí están pues todos las tablas y los resultados de eso, pero allá está pues como el resumen del estudio. Listo, viejo Nelson. Muy bien, excelente, profe, como siempre. Gracias pues por regalarnos todo este conocimiento, por contextualizarnos. Yo creo, profe, que ya tenemos suficientes conclusiones en la noche de hoy. Lo principal es que el ejercicio obviamente funciona, no sabemos cuál, en qué dosis, pero sabemos que sí funciona, que ojalá protocolizado, que ojalá supervisado. Yo creo que en la noche de hoy los profesionales del movimiento podemos irnos sacando pecho, sabiendo que lo que hacemos realmente sí funciona. Entonces yo creo, profe, que como siempre, dedito arriba y excelente presentación, profe. No habría mucho más que añadir acerca de lo que usted nos acaba de presentar. Sí, vio Nelson y compañero, lo que pasa es que el estudio tiene muchas cosas, lo que pasa es que nosotros les mostramos como el resumen y los datos más relevantes que el estudio tiene. Pero esto es para seguirles mostrando que el ejercicio se comporta como un medicamento y que en muchas circunstancias funciona mejor que los medicamentos y que tenemos más evidencias que los medicamentos. ¿Cierto? Por ejemplo, a la gente le gustaría mucho que le mandaran un medicamento opioide. A la gente le encantaría que tiene dolor lumbar, le mandaran tramadol o que le mandaran morfina, cualquiera de esos medicamentos fuertes que son analgésicos fuertes. A la gente le gustaría que le mandaran unas inyecciones de diclofenaco, de piroxicano, carretas de esas. Pero si ustedes vieran la evidencia que hay de eso y la fuerza que tienen los resultados, ustedes se asustarían de esa cosa. Y en cambio, una cosa que tiene algo más de evidencia, miren que esto está soportado por 33 ensayos clínicos, 33, que tienen problemas de calidad, sí tienen problemas de calidad. Que tienen problemas de seguimiento, sí, tienen problemas de seguimiento. Porque a veces los seguimientos de los estudios son cortos, son seguimientos a 3, 4 meses, cuando mucho, no hay seguimientos a largo plazo. ¿Qué pasa a un año? ¿Qué pasa a 2 años? ¿Qué pasa a 5 años? De eso no tenemos datos, no tenemos. Pero mire que para otras cosas sí tenemos unas evidencias que nos sirven. Lo que pasa es que yo estoy convencido que es que nosotros no hacemos la tarea bien, ¿cierto? No hacemos la tarea bien. Entonces muchas veces pensamos que el trabajo lo debería hacer un medicamento, cuando no, ¿cierto? Los medicamentos sirven, sí, no voy a negar que los medicamentos sirven, pero hay otras estrategias que tenemos que también son buenas, muchas veces más buenas y con menos eventos adversos y con menos costo.
y las utilizamos bastante poco. Excelente, profe. Bueno, profe, y bueno, ya son las 9 pasaditas, profe, darle las gracias a usted por acompañarnos, por estar con nosotros, por su presentación nuevamente, y profe, lo dejo para que se despida y que nos veamos en otro Live Educas dentro de 8 días. Listo, Nelson, compañeros, feliz Navidad para todos anticipada y gracias por estar por aquí. Nos vemos la semana entrante por este mismo canal. Gracias a todos. Feliz noche. Listo. Hasta luego, profe, y feliz noche para todos.